Si sabes que va a terminar llegando, ¿por qué dudas tanto? Si sabes que va a terminar viniendo, ¿por qué sigues buscando? Si sabes que va a terminar estando, ¿por qué sigues con necesidad tratando de encontrar el camino que la vida, ella solita, te terminará entregando? Yo recuerdo que pasé por una de las etapas más duras de mi vida, ataques de pánico, depresión, pensamientos suicidas, que pensé que me iban a terminar sacando de la partida. Y lo mismo que pensé que me iba a terminar quitando la vida, fue lo que finalmente me la terminó dando, pues tomé la decisión de empezar a cambiar mi vida y encontrar un camino que me diera la libertad que realmente quería. En su momento buscaba ganar más de 3.000 euros al mes, viajar por el mundo y tener libertad para poder estar con los míos. Empecé a estudiar, hice un grado superior, hice un grado medio y luego intenté 2 grados superiores que no terminaron saliendo. Me metí en más de 10 trabajos tradicionales en busca de encontrar mi camino y tratar de encontrar mi propósito. Y el momento en el que de verdad empecé a cambiar no fue en el que más momento lo necesité por necesidad, sino en el momento que solté y la vida me lo terminó de entregar. Para quien no me conozca, mi nombre es Bento, tengo 22 años, soy un chico de Lanzarote, de las Islas Canarias, y como acabo de comentar, hace cosa de 6 años pasé una de las etapas más duras de mi vida. No podía salir de casa sin sentir miedo, no podía comer, tenía un físico que ni respetaba cuando me miraba al espejo y sentía que mi potencial estaba muy por debajo de lo que realmente sabía que podía ser. Si estás en ese proceso en donde ya tienes una habilidad o un conocimiento y quieres llevarla al mundo a través de impactar a otras personas a través de tu historia y tu conocimiento, ahí abajo tienes una carpeta totalmente gratuita para aprender a hacerlo, para que aprendas a vender y para aprender cómo paquetizar una oferta con la que poder impactar en la vida de la gente, dejando que la vida te entregue el camino y no por necesidad de tener que validarte por los resultados que estás consiguiendo. Y entrando en este vídeo, quiero comentarte la importancia de soltar el cómo, de soltar el cuándo, de soltar el con quién y de soltar a través de qué vas a llegar a ese resultado. Hilando la historia que venía comentando, recuerdo que estaba muy ansioso con encontrar el camino, encontrar el modelo de negocio perfecto y encontrar el vehículo que me terminara llevando al destino que había definido. Probé y busqué muchas distintas formas de poder lograrlo, pero no terminaba de dar con la tecla correcta. Probé muchos trabajos para ver si alguno me gustaba, pero no terminé de dar con el trabajo correcto. Vi muchas personas que realmente tenían resultados que yo quería, pero no terminaba de dar con el camino correcto. Y al fin de cuentas, en el momento que ese camino llegó, no fue en el momento que más buscaba, no fue en el momento que más necesitaba, sino fue en el momento que más solté y la vida finalmente me lo terminó entregando. Buscaba mucho en vídeos de referentes, me trataba de nutrir, miraba modelos de negocio y trataba de encontrar por dónde ir. Y en el momento que llegó, fue en el momento que menos dejé de buscar. Era un día completamente random en el gimnasio al que siempre iba a entrenar y una persona que conocía de muy poco estaba haciendo una cosa que le estaba empezando a dar libertad. Estaba empezando a trabajar en ventas y estaba empezando a trabajar con infoproductores a los que yo realmente admiraba. Iba a ir a un evento gratuito en Alicante y de repente me llegó la oportunidad de poder ir con él de manera totalmente gratuita. Me pagué el viaje, me pagué el vuelo, me pagué el hotel y fui a ese evento a relacionarme con esas personas. Al final terminé entrando a aprender esa habilidad y fue la habilidad que me empezó a cambiar la vida por completo. Tan grande me cambió la vida que ahora mismo me estoy grabando este vídeo en mitad de Indonesia, perdido en una isla y después de un año y haber generado más de 1.000.000 de euros para mis clientes. Pero la reflexión de este vídeo no va sobre que aprendas de ventas, ni que aprendes a llevar tu historia al mundo, ni que aprendes a paquetizar un servicio. Este vídeo va plasmado a que sueltes el control sobre cuándo, cómo y de qué manera va a terminar llegando. Porque muchas veces tenemos claro cuál es un destino, tenemos claro qué es lo que queremos y tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar, pero tenemos demasiada prisa de que eso llegue y por esa misma razón terminamos rechazando ese resultado. Por ley de vibración entendí que al final somos frecuencia y la frecuencia en la que pasas la mayor parte del tiempo son los resultados que vas a terminar recibiendo en tu vida. Si la mayor parte del tiempo tú estás haciendo las acciones que tomas desde la necesidad de querer tener ese resultado, le estás diciendo a la vida que no lo tienes y como estás poniendo la energía en lo que no, lo que terminas recibiendo es más sobre donde estás poniendo esa energía. Pues la mente subconsciente no distingue entre lo que es verdad y es mentira, solo acepta lo que piensa la mayor parte del tiempo. Y por ley del mentalismo entendí que aquello que piensas la mayor parte del tiempo es lo que se termina manifestando en tu verdad. Entonces, si tú lo que piensas la mayor parte del tiempo es que no tienes, lo que vas a seguir atrayendo es aquello que ahora mismo todavía no has obtenido.
Al fin de cuentas, muchas personas piensan que tienen que cambiar lo que hacen para cambiar lo que obtienen y a raíz de ahí creer que ya lo son, cuando es todo lo contrario. Debes de agradecer y actuar como si ese resultado ya estuviera en tu vida y sentir que ese resultado ya es una verdad y actuar como si ese resultado ya estuviera con tus recursos actuales para que ese resultado termine llegando. Al fin de cuentas, por encima de ese pensamiento que tú estás tomando, hay un pensamiento promotor y solamente puede provenir de dos lugares. Puede provenir del miedo o puede provenir del amor. Puede provenir del miedo a no lograr, del miedo a fracasar, del miedo a fallar, del miedo a perder, o puede provenir del amor a dar por hecho de que ya eres para que eso llegue. Y lamentablemente la mayoría de personas cometen el error de hacerlo desde el primer lugar. Tomar las acciones desde el miedo al perder, ven el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno, y toman las acciones desde el miedo a o desde el miedo a no, y siempre terminan rechazando el resultado que realmente quieren. Y no es por falta de herramientas, no es por falta de motivación, no es por falta de actitud, es por poner la energía donde no toca y simplemente la vida te está entregando lo que le estás pidiendo. Porque como la vida no entiende entre lo que es verdad y es mentira, simplemente acepta donde pones la energía, la vida te entrega lo que le estás pidiendo, pero no te estás dando cuenta de que tu pensamiento promotor viene de aquello que ya no quieres recibir. El problema es que mucha gente vive toda la vida con unas gafas donde se identifican con lo que están viendo. Y aquí hay un truco que yo aprendí y que cambió mi vida por completo. Entre una acción, entre algo que pasa de manera externa en nuestra vida y una reacción, la manera de poder ser dueños de nuestro propio destino es cuando aprendemos a meter un pensamiento entre eso que ocurre y cómo reaccionamos ante ello. Cuando ponemos un pensamiento entre lo que pasa y la reacción y ponemos un pensamiento promotor desde la persona que ya tiene el resultado que nosotros queremos, lo que termina pasando es que nos terminamos haciendo dueños de lo que terminamos recibiendo. Muchas personas ven la vida y se identifican con las gafas sobre lo que están viendo en el plano físico e intentan cambiar lo que hay, cambiando lo que hacen o cambiando lo que ven en el mundo. Y el problema es que el plano físico es el que tiene menor potencial. Si tú quieres cambiar lo que hay, no puedes cambiar cómo está, no puedes cambiar lo que estás viendo. Tienes que cambiar cómo percibes lo que hay a través de quién eres para que cambie lo que estás recibiendo. Por ley de correspondencia entendí que todo lo que ves fuera es un reflejo de lo que hay dentro. Y yo recuerdo cuando tenía muchísima ansiedad y tenía depresión, que me hice la pregunta de por qué hace unos meses estaba tan bien y en ese momento me encontraba tan mal. Ahí me di cuenta de que nada en el mundo externo había cambiado. Seguía teniendo la misma familia, seguía viviendo en el mismo país, en la misma casa, incluso tenía la misma situación que hacía unos meses cuando estaba jugando y riendo a la Play con mis amigos como si nada pasara y de repente no podía salir de casa sin ponerme a temblar. Y digo, ¿pero qué ha pasado? Y me victimizaba pensando que el problema era externo, que que no sabía por qué la vida me había hecho eso y me preguntaba el por qué y cuestionaba lo que la vida me había dado. Y ahí entendí que no es que hubiera cambiado nada ni que la vida estuviera en mi contra, sino que yo era el propio responsable de estar viendo aquello que no quería. Ahí me di cuenta de que era dueño de mi propio destino, de que la vida nos ha hecho a imagen y semejanza de Dios porque tenemos el poder creador de poder crear cualquier realidad a través del libre albedrío, de poder elegir un nuevo destino. Ahí entendí de que era dueño de mi propio destino y que podía elegir hacia dónde quería ir. Entonces empecé a actuar como si ya fuera una persona sin ansiedad, como si no tuviera depresión, aunque lo que viera todavía no reflejara lo que quería ver. Entonces cambié mis gafas de la vista y empecé a ponerme unas gafas de la visión. Dejé de identificarme con lo que estaba viendo y empecé a identificarme con lo que había elegido ver. Dejé de identificarme con el mal físico que había en el espejo y empecé a entrenar, a cuidar mi mente y mi físico como si lo que viera el espejo ya fuera lo que quería llegar a ver. Y no porque ya lo viera, sino porque daba por hecho que lo era y eso terminó haciendo que el resultado llegara. Empecé a entrenar como si tuviera un buen físico, empecé a cuidar mi mente como si tuviera un buen mindset, empecé a cuidarme como si no tuviera ansiedad, como si no tuviera depresión y empecé a actuar como si tuviera libertad y hubiera recuperado el control de mi vida. ¿Y saben qué? Lo terminé logrando. Después, unos meses más tarde, empecé otra vez a trabajar, empecé a estudiar, empecé a salir de casa sin miedo y sin ansiedad. Obviamente venían esos capítulos de la antigua versión, pero yo era capaz de meter un pensamiento en medio y recordar qué era lo que haría la persona que tiene el resultado que yo había elegido. Y como aprendí a meter un pensamiento entre lo que pasaba y la reacción que tenía, empecé a ser dueño de mi propio destino porque entendí que no era lo que pasaba, sino cómo reaccionaba ante aquello que ocurría. Porque muchas veces la gente no entiende que solamente tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar. Además de enfocarnos en lo que podemos controlar, voy a desconectar aquí la cámara que están viniendo a casa. Además de enfocarnos en lo que podemos controlar, tenemos que actuar
y hacernos 100% responsables sobre lo que estamos viendo en nuestra vida. Y no solamente se basta con eso, sino que además vas a tener que actuar como si ya tuvieras lo que quieres con tus recursos actuales para que eso llegue. Y en el momento que tú te haces 100% responsable, actúas como si ya tuvieras el resultado que quieres y te centras en lo que 100% puedes controlar, ahí es cuando tu vida empieza a cambiar. Entonces yo empecé a cambiar toda mi vida por completo en el momento que ya di por hecho que yo era esa persona. Porque tienes que ser ya la persona, actuar como si ya tuvieras el resultado y las consecuencias que termine llegando. Entonces el truco se basa en cambiar tus gafas de la vista por tus gafas de la visión y empezar a identificarte como la persona que ya tiene el resultado, aunque lo que veas todavía no refleje lo que quieres llegar a ver. Porque en el momento que tú crees, lo terminas creando. Porque la mente subconsciente solo es capaz de crear aquello que cree firmemente. En el momento que tú crees ser, la consecuencia es que llegue el resultado, pero no por el trabajo que estás poniendo, sino por la persona que eres. Ya no es que el resultado llegue o no llegue, sino que eres la persona que tiene el resultado y eso hace que termine llegando. Ya no se trata de hacer fuerza, simplemente se trata de ser. Ya no se trata de necesidad, simplemente se trata de elegir. Cuando tú necesitas un resultado, le estás diciendo a la vida que no lo tienes. Y cuando lo necesitas y pones la energía ahí, como le estás diciendo a la vida que no lo tienes, lo que terminas atrayendo son más situaciones que refuercen aquello que no tienes. Pero en el momento que tú ya das por hecho que lo tienes y actúas como si ya lo tuvieras y simplemente actúas como tal, no le queda otra a la vida que terminar dándotelo, no por el trabajo que estás poniendo, sino por la persona que estás siendo. Y ahí es donde todo cambia. Porque yo aún todavía no estoy ganando 100.000 euros al mes como tengo en mi visión. Todavía estoy en la meta de ganar esos primeros 10.000 euros al mes en beneficio a través de mi propio servicio. Pero yo ya actúo cada día como si eso fuera una verdad. Grabo estos vídeos como si ya estuviera ganando 10.000 euros al mes. Actúo con mi gente como si ese dinero ya estuviera ahí, entregando el servicio como a mí me gustaría entregarlo, entregando todo como si yo ya estuviera ganando esa cantidad y como si yo ya fuera esa persona, para que la vida entienda que no me lo tiene que dar por lo que hago, sino que me lo tiene que dar por lo que soy, y a la vida le encanta alinear los resultados que tienes con la persona que eres. Porque en la vida existen 3 cartas. Está la carta de la identidad, las cartas de las relaciones y la carta del dinero. Y si tú quieres elevar alguna carta del plano físico, vas a tener que elevar la carta de la identidad. Y en el momento que la carta de la identidad se eleva, como a la vida no le gusta la incongruencia y le gusta nivelar todo, lo que va a pasar es que como el péndulo va a estar así, la vida va a tender a nivelar al nivel de la carta de la identidad y va a terminar haciendo que todo crezca. No por las acciones que tomas, no por las herramientas que tienes, sino por la persona en la cual te has convertido para hacer que ese resultado llegue. Y ahí es donde todo cambia. Cuando empiezas a hacer, cuando sueltas la necesidad, cuando sueltas la presión de querer controlar el cómo, el cuándo, el a través de qué y dejas que la vida te entregue el resultado en el momento indicado. Cuando sueltas el querer controlar cuándo llegue, cuando sueltas el querer controlar cuándo llegar, cuando sueltas el querer controlar a través de qué tienes que ir, porque al fin de cuentas la vida y el camino de Dios es perfecto para llevarte al resultado, no de la manera que quieres, sino de la manera que necesitas para poder llegar a él. Porque el proceso de gestación funciona a través de un proceso como una pajita de espiral entre la persona que eres y el resultado que quieres, no porque no lo merezcas, sino porque la vida está construyendo el muelle que hará que ese resultado no te termine destruyendo a ti, porque el éxito no es solo llegar, sino que es ser capaz de mantenerlo y seguir haciéndolo crecer. Y eso es lo que mucha gente no entiende, que tiene prisa de llegar a algún lugar cuando no hay ningún lugar a donde llegar por necesidad, sino por elección. En el momento que tú lo necesitas, rechazas el objetivo que tienes. En el momento que tú lo eliges y actúas como tal, el resultado llega, porque no lo necesitas para ser, sino porque eres y ese resultado llega por consecuencia de en quién te has convertido. Y ahí es donde todo cambia de verdad. Espero que este vídeo te haya servido. Si sientes que te puedo ayudar a construir tu mejor versión, si estás preparado para construir un servicio a través de tu habilidad, de tu conocimiento, de tu experiencia y poder impactar en la vida de otros, y por fin quieres crear algo propio a través de unos valores y unos principios en coherencia con quién eres y llevando tu potencial a donde sabes que está y realmente quieres construir tu mejor versión en todas las áreas para poder llevar lo que sabes al mundo, ahí abajo tienes un enlace para agendar una llamada conmigo, ver cómo te puedo ayudar, que podamos paquetizar bien esa oferta, que podamos construir tu mejor versión y que podamos posicionarte en el mercado a través de las redes, a través de tu historia y a través de la persona en la cual te has convertido y te sigues convirtiendo cada día. Espero que te haya servido. Ante cualquier duda, ahí abajo puedes ponerle en los comentarios y te estaré leyendo. Y si te ha servido, también puedes dejarme un comentario para traerte más vídeos como estos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por haber visto. Y ante cualquier duda en la vida, en el emprendimiento, en el negocio, simplemente recuerda, más amor, menos miedo. Nos vemos en el siguiente. Me despido. Chao, chao.